¿Cómo se encuentran, estudiantes? Espero que bastante bien. Vamos ya con esta clase ya número 18. He tenido ya 17 clases en este curso, en esta cátedra de cómo hacer una tesis práctica fácil y rápido. Seguimos en el capítulo 3, ya lo vamos terminando. Vamos con las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así lo hemos titulado en esta guía práctica que hemos estado realizando. Vamos a ver, esta es una parte muy importante porque con estas técnicas, sobre todo instrumentos, encuestas, cuestionarios, entrevistas, observación directa, etcétera, pues vas a recolectar la información, todos los datos, lo que te sirva para cumplir los objetivos y sobre todo responder las preguntas de investigación, aprobar, refutar la hipótesis o los supuestos que hayas planteado al iniciar tu investigación, tu tesis. No es un apartado tan complicado realmente. Sí, es un poquito más laborioso, es donde requiere un poquito más de gasto, fotocopias, impresiones, el material, la aplicación, ¿sí? Y en otra clase hemos hablado sobre los métodos y las técnicas, ¿sí? Aquí realmente podemos irnos directamente a las técnicas donde se va a utilizar recolectar la información. Los instrumentos, ahorita lo vamos a ver, son la parte ya más operativa, la parte del documento ya que guía como tal la técnica y que sirve ya para sacar la información como tal, ¿sí? Algunos ejemplos de técnica, de métodos, de técnicas y de instrumentos como tal, ¿sí? Ahorita volvemos más adelante, ¿sí? Hay técnicas más cuantitativas, más cualitativas, más mixtas, etcétera, ¿sí? En general una técnica son, básicamente los procedimientos. Aquí, ojo, muy bien, el término técnica es un procedimiento, no aparece aquí con otro color, pero no es como tal una copia, porque a veces tenemos la impresión, vamos a aplicar una encuesta y tenemos la impresión de que la técnica es esa copia que tú le entregas a los trabajadores, a los estudiantes, etcétera. Y no, todo el procedimiento como tal, que va a ser una encuesta, va a ser una entrevista, va a ser un cuestionario, ese es el procedimiento de técnica. Ya la parte operativa es el instrumento, ¿sí? El documento, la fotocopia. Ya lo que le vas a dar a cada quien en esa escala de Likert son preguntas cerradas, abiertas. Ya lo que le das a cada quien ya es como tal, ya los formularios, los documentos. Ahora sí que ya los cuestionarios o ya los instrumentos, le llaman muchos autores de metodología, ¿sí? Aquí te dice que es para obtener y transformar la información, ¿sí? Y prever el uso de un instrumento, ¿sí? Entonces la técnica es, digamos, la forma en que vas a recolectar la información, y ya la parte operativa, ya la parte que se va a utilizar, que se va a fotocopiar, que se va a entregar, que se va a responder, que se va a llenar, porque puede ser también un formulario, una entrevista, una encuesta digital, utilizando SurveyMonkey, utilizando Google Forms, etcétera. Y no necesariamente es una fotocopia, sino que es a través de digitalmente, ¿no? Como utilizo mucho ya las encuestas, sobre todo en estas épocas, en esos tiempos políticos, ¿verdad?, que tenemos en 2024 en México. Bueno, ahí está lo que es la bibliografía. Permite la obtención de datos, análisis y la presentación. Si se han dado cuenta, yo creo que ya lo han visto en todas las clases que llevamos, 16 clases anteriores. En todos yo les he agregado los conceptos según autores, y por lo general les he agregado la referencia bibliográfica, ¿sí? Muchos pueden decir, ¿eso para qué se agrega? Si este es un curso práctico, ¿para qué queremos teoría? ¿Sí? Pero creo que lo he mencionado anteriormente. Yo en todo este curso práctico de la tesis les he mencionado que todos los conceptos que tú puedas ir agregando para ir cumpliendo con las cuartillas, con las páginas que te exige tu universidad o tu asesor o tu tutor. Y aquí yo te la dejo ya, te lo dejo con la referencia para que la agregues. Tú la puedes, aquí realmente es un video, no la puedes copiar como tal, pero le puedes tomar una foto y con alguna herramienta o transcribiéndola, pues ya lo agregas a la tesis. Por eso yo agrego aquí todas estas conceptos, porque te sirve realmente, la parte teórica te sirve para saber cómo es, ¿verdad? Pero te sirve para agregarlo en los apartados. Yo siempre he mencionado en todos los apartados, agreguen el concepto agreguen el concepto teórico, porque les sirve, porque yo he visto tesis, inclusive lo he comentado también ya, tesis de casas de universidades, de casas de estudio de las mejores a nivel Latinoamérica, México, y tienen esos conceptos. O sea, agregarle un concepto teórico a, por ejemplo, la técnica de investigación, al instrumento, a lo que es la encuesta, a lo que es la entrevista, no le quita validez a la tesis y te ayuda a cumplir con los cuartillas que se te exigen.
Ahí está la referencia también. Al menos elegir 2 técnicas para poder triangular la información. Es algo parte un poco ya de investigación un poco más ortodoxa, más detallada, ¿sí? Sí recomiendo que agregues 2, al menos ahorita lo vamos a recomendar, pero realmente puedes aplicar nada más una si así lo quieres. Una de las primeras técnicas que de hecho aplica para cualquiera de las rutas, cualitativa, mixta, cuantitativa, es la observación directa, ¿sí? Tú puedes agregarlo como tal. Se entiende que ya el problema lo observaste. Tú encontraste un problema, luego redactaste la pregunta, objetivos, que fue en el primer capítulo. Siempre utilizaste la observación, ¿verdad? Pero también como parte ya de los instrumentos para ver ya las reacciones de los trabajadores, de los estudiantes, de los docentes, de los empleados, de los oficinistas, de los personas del tráfico, de los presos, de las personas que estás observando como objeto de estudio o que vas a entrevistar o que vas a encuestar, también los puedes observar, ¿verdad? Para ver si estás hablando de estudiantes, pues cómo participan, cómo interactúan, cómo se pelean, cómo conviven, cómo hacen amistad, cómo hacen otro tipo de lazos socioafectivos, etcétera. Igual en el trabajo, ¿sí? Estás hablando sobre alguna problemática en particular, falta de, no sé, de convivencia, pues tú puedes observar, ¿verdad? ¿Cierto? Con una guía, ahora sí hay la guía de observación, va a ser el instrumento. A ver, ¿cómo conviven los trabajadores? ¿Se saludan al llegar? ¿Cómo se saludan? ¿Sí? Dependiendo de cuál sea la problemática. Aquí estoy solamente dando un ejemplo. ¿Cómo interactúan? Y establecen lazos de amistad, lazos de otro tipo de relación socioafectiva, noviazgo, etcétera. Bueno, todo lo vas a ir registrando, ¿sí? Como tal. Es un instrumento que se utiliza bastante y que te sirve inclusive luego para redactar los ítems, las preguntas de la encuesta o de la entrevista, porque ya más o menos sabes qué es lo que quieres indagar, obviamente con base en la problemática, ¿no? Es una expresión que se hace directamente en el ambiente, o sea, donde está el hecho, fenómeno, el problema, como tal, en pocas palabras. El investigador entra en directo con el fenómeno. Es una técnica que a veces no se le da la importancia que requiere o se pasa por alto, no se menciona en la tesis, no se hace una guía para observar y la verdad que te sirve bastante. Es un instrumento también que se utiliza bastante y que recomiendo, ¿no? Se utiliza documentarla y explicarla en el apartado. Puedes agregar el concepto, ¿verdad? Al mencionar las técnicas, los instrumentos de recolectar la información, el concepto, explicarla cómo te sirvió para detectar el problema, cómo te sirvió después para hacer las preguntas de la encuesta, etcétera, cómo te ayudó a tu investigación. La debes de agregar, lo recomiendo bastante, ¿no? Ya vamos directamente con ejemplos de técnicas. La encuesta, ¿verdad? Una encuesta de preguntas cerradas, una encuesta de actitudes tipo Likert, realmente es un instrumento un poco más para la investigación de carácter cuantitativo, ¿sí? Sobre todo la de la escala Likert, ¿sí? Aunque si estás haciendo investigación cualitativa, yo recomiendo que apliques una encuesta de preguntas cerradas. Es más fácil en codificar, es más fácil hacer las categorías, el porcentaje, ¿sí? Y ya la interpretación tú la das de forma cualitativa, ¿verdad? Si tu investigación es cuantitativa, pues bueno, la encuesta con los porcentajes te sirve bastante como tal, ¿no? Se obtiene a través de cuestionarios, sondeos de opinión masiva. Aquí el cuestionario sería, digamos, el instrumento o la lista de preguntas, es la copia como tal, ¿verdad? Es el instrumento, es la parte operativa, ya lo dijimos, de la técnica, ¿sí? Recomiendo que las encuestas sean anónimas, sobre todo si vas a entrevistar a estudiantes menores de edad, ¿sí? A niños, ¿sí? Inclusive si son personas mayores de edad, trabajadores, siempre te van a responder de forma más anónima, de forma más sinceramente posible, si la encuesta es anónima. Si ya pones el nombre y estás calificando el ambiente laboral, el trato que le da a los supervisores o su jefe inmediato, los jefes inmediatos o el departamento de recursos humanos, pues es probable que, inclusive si a veces siendo anónima la encuesta, a veces responden con cierto miedo a alguna represalia, no se diga más si ya lleva el nombre, pues eso repercute mucho en lo que van a colocar. Entonces, que sea totalmente anónima. Sirve para comportamientos, tendencias sobre el fenómeno a estudiar. A mí la encuesta me gusta mucho, sea investigación cualitativa o cuantitativa, porque, bueno, estamos en un curso práctico, es fácil de encontrar los porcentajes, es fácil de
de revisar los instrumentos, los cuestionarios que aplicaste, aún así hayan sido 50, 100 de muestra que utilizaste. Y la información es concreta, no es tan subjetiva como en una entrevista, ¿sí? No son respuestas complicadas. Sí sirve aplicar, a mí me gusta mucho, por ejemplo, aplicar una encuesta, si un instrumento que tenga, por ejemplo, no sé, si van a ser 10, que 8 sean cerradas, ¿sí? Y que 2 sean preguntas abiertas para profundizar. Eso es algo que a mí me gusta en término particular y tú si gustas lo puedes utilizar de esa manera, ¿sí? Recopilación de datos de un tema específico mediante formularios de unidades de población, diseñando preguntas precisas, preguntas concretas. Si esa escala de Likert es una afirmación positiva, ¿sí? Y ya sabemos que la escala de Likert, pues bueno, es totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Mide una actitud como tal. ¿Te agrada venir a la escuela? Totalmente de acuerdo, totalmente de desacuerdo. ¿Te agrada la clase de tal? ¿Te agrada el trato que te da el Departamento de Recursos Humanos? ¿Es agradable el trato? Deben ser afirmaciones. ¿Es agradable el trato que te da el Departamento de Recursos Humanos? Totalmente de acuerdo. Puedes hacer una afirmación o en este caso un punto negativo. El Departamento de Recursos Humanos trata mal a sus empleados o no es cordial con sus empleados, ¿sí? O no genera ambiente laboral adecuado. Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, etc., ¿no? Esa es la encuesta tipo Likert. La escala de Likert en la investigación cuantitativa funciona bastante bien. Ahí hay que evaluarlo. Luego puede ser un video específicamente de cómo evaluar o cómo analizar, cómo obtener los datos, los porcentajes. Bueno, en este caso no los porcentajes, sino la puntuación, cómo puntuar las encuestas tipo Likert, ¿sí? En una investigación cuantitativa. Si estás utilizando una encuesta en una investigación cualitativa, ahí sí puedes hacer sumatorias de porcentajes e interpretarlos. Al final de cuentas aquí no quieres datos numéricos, sino la interpretación que puedas dar sobre él. Entonces la escala, preguntas cerradas, opción múltiple, escala de Likert en una encuesta funciona bastante bien y la recomiendo. Ya en la parte cualitativa, en investigación cualitativa, pues las entrevistas. ¿Sí? Las entrevistas, bueno, se obtiene información personalizada de forma oral, directamente, a posición de vivo, aspectos subjetivos de la persona. La ventaja que tiene es que pues es muy profunda. Tú le vas a hacer preguntas. Obviamente las preguntas no deben de indagar la respuesta. Las preguntas no deben de fomentar o propiciar que la respuesta sea un sí o un no. Siempre debe haber un porqué para que la entrevista cumpla su objetivo de obtener mucha información nutrida sobre la problemática o sobre la cuestión que estés indagando, ¿no? Entonces, la entrevista sí funciona muy bien. La entrevista se puede hacer en forma de charla y si se permite grabar el audio, sobre todo si no es menor de edad. En ocasiones no lo van a querer dejarlo grabar, entonces tienes que estar tomando nota, ¿sí? Aquí yo recomiendo una entrevista, a mí me agrada mucho, ¿sí? También imprimir las preguntas, que sean preguntas en este caso abiertas, ¿sí? Como si fuera una encuesta, pero ya en el caso un formulario o un cuestionario, todas las preguntas, dejar la respuesta suficiente y dársela a la persona para que lo responda de forma anónima también. Es una recomendación personal que doy, ¿sí? Así se pueden explayar, ¿sí? Y realmente registran toda la información, porque si vas a grabar, pues está bien, si vas a grabar aunque sea el audio o mejor el video, pero yo dudo mucho que la persona, sobre todo si se trata de trabajadores, si se trata de personas adultas, pues no te van a dejar grabar el audio ni nada por el estilo. Tal vez pueda que sí. Si son estudiantes menores de edad, no lo debes de hacer, ¿verdad? Es atentar ahí contra su privacidad, inclusive con las personas adultas, pero son más delicado el tema de los menores de edad, ¿sí? Entonces, si no te van a dejar grabar, va a tener que estar tomando nota. Es complicado y es tedioso y es incómodo también, inclusive para el entrevistado, que le estés preguntando, que le estés haciendo las preguntas y que te estés diciendo, a ver, espérame, déjame anoto. A ver qué dijiste aquí. Eso le quita mucha formalidad, incomoda, hace muy tediosa y muy extensa inclusive la entrevista. Entonces, si no te van a dejar grabar el audio, porque luego ya con el audio pues tú vas transcribiendo, vas pausando el audio, la pregunta va sacando todas las respuestas. Hay programas, el Atlas, por ejemplo, puede
obtener esos datos, entre otros programas computacionales, pero tú también lo puedes hacer de forma manual, ¿sí? Entonces, si no te van a dejar grabar el audio de la persona que estás, o de las personas que vas a entrevistar, o el video, mejor dale el formulario, en este caso el instrumento, el cuestionario, y que lo conteste. Déjale suficiente espacio en cada pregunta. Puedes inclusive poner una pregunta en cada hoja para que se explayan todo lo que quieran. Si son, bueno, casi en general, por experiencia propia, es raro que te pongas más de 7, 8 renglones, 5 renglones, y a veces son respuestas muy concretas. Pero bueno, al final de cuentas aquí se va a obtener más información más subjetiva, más profunda para analizar más. Obviamente, si pones una entrevista y lo estás haciendo, sea cualitativa o cuantitativa, tienes que sacar categorías, tienes que ver cuáles son las respuestas, tienes que ver cuáles se repiten, cuáles son parecidas, y las englobando, hacer la categorización y hacer también pues un cuadro donde vienen todas las respuestas, las 10 respuestas que se presentaron en esta pregunta, a las 10 personas que les aplicaste, la vez que se repitió, y hacerlo con todas las preguntas. Estaré haciendo videos ya específicamente de cómo codificar, cómo hacer el diálogo teórico empírico, cómo sacar las categorías, cómo dar la codificación en las entrevistas de corte cualitativo, ¿sí? Y también de las encuestas, cómo hacer la puntuación en escala de Likert, lo estaré haciendo más adelante, ¿no? Ya que hay oportunidad. Es de gran utilidad, ¿verdad? Para investigación cualitativa, una conversación, un diálogo coloquial. Es un instrumento técnico porque tiene una guía de preguntas. Si va a ser una pregunta estructurada o semiestructurada, debe haber un instrumento, debe haber una guía de preguntas, ¿sí? De lo que le vas a ir preguntando, ¿sí? Y para que haya un control, ¿verdad? Porque si vas a estar improvisando las preguntas, lo que se te ocurra y eso, no va a ser un éxito ni la entrevista, ni la tesis, ni la investigación. Entonces debe tener formalidad, ¿sí? Entonces yo por eso aquí en las entrevistas, dale el instrumento, que lo responda, dale el tiempo suficiente para que pues responda. Preferencia que sea de presente de ti, que tú estés ahí presente, aunque no lo estés presionando. Dale su espacio para que responda, ¿sí? No es muy recomendable que le permitas que se lo lleve a su casa porque a lo mejor se le olvida, le pide a la esposa que se lo haga, a un hijo, o al papá, etcétera. Entonces ya las respuestas pues no van a, ya no va a ser objetiva, porque ya no sabes quién lo contestó, ¿no? Entonces que lo responda en ese momento, ¿sí? Ya ahí depende mucho ya del investigador, ¿verdad? Buscar la manera de en qué momento ves a esos trabajadores, en la hora del almuerzo, en la hora de la salida, en la hora de entrada, en un rato libre que haya, en una pausa activa, dependiendo de cuál sea el contexto donde está haciendo la investigación, encuentra la manera correcta. La entrevista requiere más tiempo, ¿verdad? Si a veces los trabajadores no te llevan muy bien con ellos, solamente estás practicando, son muy serios, entonces difícilmente te van a conceder una entrevista, ¿sí? Entonces pues ahí recurre a las encuestas, ¿sí? Lo que sí nunca recomiendo, ¿verdad? Y bueno, es hasta antiético de parte del investigador, es pues tú mismo rellenar las preguntas, ¿verdad? Una, pues esa información no sirve para nada, ¿verdad? La dos, cualquier asesor te va a pedir evidencias de la aplicación, te va a pedir fotos de los instrumentos, ¿sí? Evidencias de que lo aplicaste, ¿verdad? Si son encuestas, pues bueno, tiene que ser diferente letra a la tuya, ¿sí? Hay asesores más minuciosos, otros no tanto, ¿verdad? Pero si tú respondes las preguntas al rumbo o las respondes tú para que dé lo que tú pusiste como hipótesis, pues realmente no le veo ningún caso a realizar eso, ¿verdad? No vas a tener ningún aprendizaje, no vas a poder analizarlos correctamente. Puede que tal vez el asesor no se dé cuenta, ¿verdad? Pero pues eso es algo que no. Por más que estés apurado, pues aplícalo, busca la manera. Si no puedes poner 50, pues pon 30. Si no puedes poner 30, pues pon 20. Si no puedes 20, pues 10. ¿Sí? Si no puedes entrevistar, pues encuesta nada más. ¿Sí? Pero pues yo realmente como asesor, como docente que he sido, prefiero 10 que entrevistaste bien a 100 que tú inventaste, a 50 que inventó el tesista o el investigador en este caso, no le veo ningún sentido, es una burla, es una falta de respeto, es jugar tú mismo, ¿verdad? Jugar tú mismo con la investigación, ¿verdad? Entonces pues
Si no encuentras suficientes, pues la menor cantidad posible, ¿verdad? Pero que sea verídica la información que están ahí analizando. Recuerda que esta investigación, por más simple que sea, a lo mejor nada más para titularte, pues va a aportar algo nuevo, sea algo muy sencillo, sea algo que ya esté investigado, pero algo específicamente ahí en tu lugar donde trabajas, en tu escuela, de realizar las prácticas de servicio. Algo vas a tratar de mejorar, es una problemática siempre de fondo, lo hemos visto. Y haciendo realmente las cosas correctas, aunque sea pocos los entrevistados, los encuestados, pues algo, una sugerencia, algo para el departamento de recursos humanos, algo debe de quedar, y que quede también como satisfacción personal en tu ética, que lo hiciste de forma, pues, a lo mejor sencilla, práctica, pero verídica, ¿no? Que no inventaste las encuestas, porque es algo muy común. Yo me he dado cuenta mucho con las personas que he asesorado, ¿verdad? Que a veces pues ellos mismos lo hacen, ¿verdad? Y bueno, lo que les comento es eso, ¿verdad? Que solamente te engañes a ti mismo. Es como cuando copias en los exámenes, ¿verdad? En el trabajo difícilmente lo vas a poder hacer bien si tienes esa falta de ética en algo tan simple como simple pero complejo de la tesis en este caso. El cuestionario como tal, si por ejemplo es la entrevista, si le vas a hacer la lista de preguntas, si lo vas a dar, bueno, ahí yo siento ya más que es un cuestionario, ¿verdad? O que es una entrevista con preguntas, una encuesta con preguntas abiertas, ¿verdad? Aquí nos maneja el concepto, ¿verdad? Pues lo puede llamar cuestionario. Yo realmente, en experiencia propia, si es una entrevista que ellos van a contestar, que se lo vas a dar 10, 15 minutos, una hora para que la conteste, ya no es una entrevista, es un cuestionario, ¿verdad? Y el cuestionario también, la lista de preguntas también es el documento, el instrumento de la entrevista en este caso. ¿Cuál técnica es mejor? ¿Cuál elegir? Pues dependiendo mucho de la problemática, dependiendo del enfoque que tengas, ¿verdad? Las encuestas funcionan muy bien, ya lo he estado mencionando, ¿no? Yo voy a recomendar, en este caso en la investigación cuantitativa, yo recomiendo aplicar de 30 a 50 personas, alumnos, trabajadores, obreros, madres, presos, policías, maestros, niños, empresarios, lo que estés utilizando, gamers, lo que estés utilizando en tu investigación, en tu problemática. Si va a ser una encuesta de preguntas cerradas o tipo Likert, 30 a 50. Repito, si no puedes encontrar 30, pues bajo a la 20, a 10, ¿verdad? De 10 yo ya digo que no debe de bajar, ¿verdad? Todavía se te dificulta, ¿verdad? En lugar de inventarlos, pues nomás a 5, ¿verdad? Pero realmente ya sería una investigación muy limitada que pues luego también vas a batallar para interpretar datos tan pequeños, ¿sí? De 30 a 50 está bastante práctico. Si es en la escala de Likert, que es un poquito más fácil de revisar en este caso, ¿sí? Aunque la encuesta también de preguntas cerradas también es sencilla, puede ser de 50 a 100, ¿verdad? Pero aquí el número tú lo identificas. Todavía estamos dando números estándar, ningún libro, ninguna bibliografía. Hemos utilizado, repito, mucho libro de Sampieri, ningún libro dice exactamente. Maneja cierto rango de cuántos pudieran ser. Aquí estoy sacando más o menos esta información, pero ya dependerá de ti también, ¿verdad? Si eres maestro o si te estás trabajando, estás practicando, pues se facilita, tienes varios grupos, pues creo que puedes encontrar fácilmente 100 alumnos para poder entrevistar. Sabemos que en un centro educativo, si digamos los objetos de estudio son los maestros, pues no va a haber 100 a lo mejor, solamente lo máximo que van a ser 50 los que haya trabajando, laborando ahí. Si es una escuela no muy grande, entonces ya de esos 50, pues a lo mejor puedes obtener una muestra ya de pues cierto porcentaje, 5, 10, ¿verdad? Dependiendo de tu problemática, ¿no? Como tal. Entrevistas estructuradas, entrevistas profundas, pues de 5 a 10, ¿sí? Nunca debe ser solamente uno, porque cuando es uno ya es más un estudio de caso, que también es una técnica, ¿sí? O un método, pero aquí pues es un poquito más, de más cantidad, ¿no? Entonces, de 5 a 10, ¿sí? Puede ser 20 si son en este caso cuestionarios, que son entrevistas que ellos van a contestar, como ya hemos estado mencionando.
Entrevistas profundas, pues ya de 3, de 2 a 5 ya, porque son más tardadas, ¿sí? Son más extensas, pueden ser de 1 hora, 2 horas o media hora, ¿sí? Entonces, pues aquí estoy dando unos aproximados. Son muestras no probabilísticas de preferencia y pues en general ese apartado pues puede, acuérdense que aquí solamente vamos a mencionar en el apartado pues cuáles vas a utilizar y por qué, cuánta cantidad, ¿sí? Mínimo 1, máximo 2, 2,5. Aquí puedes agregar la fecha en que lo aplicaste. Acuérdense que ya la tesis es algo que ya ocurrió, porque a veces lo vamos haciendo y lo vamos a aplicar la próxima semana y le agregamos. La encuesta se aplicará el 19 de marzo del 2024. No, ahí ya algo ya pasó. Se recomienda que no se escriba en pasado, ¿sí? Se aplica esta fecha, ¿sí? Ya obviamente vamos a hacer un video también con las cuestiones de redacción, gramaticales, lingüísticas, ortográficas, de estilo de redacción para que se escuche más fresco, más correcto académicamente hablando, ¿sí? En este lenguaje académico. Y puedes agregar un poquito los detalles de la aplicación, ¿sí? También se agregan. Aquí todavía no expliques cómo lo aplicaste, los detalles que tuviste. No, porque al menos en esta guía que estamos utilizando nosotros, eso va en el apartado 3.6, que ya es los procedimientos, ¿sí? Entonces solamente menciona cuáles son, agrega el concepto de encuesta, el concepto de entrevista, el concepto de observación, el concepto de la técnica y del instrumento que hayas elegido, por qué lo elegiste, ¿sí? Cuántos vas a aplicar y la fecha, cuánto aplicaste en este caso y la fecha, ¿sí? Aparte que es algo que ya, un reporte de algo que ya ocurrió. Ya los procedimientos pues lo vamos a ver ya en la siguiente clase, ya en la número 19, ¿sí? Aquí, bueno, algunos ejemplos más de técnicas que hay, ¿verdad? Experimentales, estadísticas, test también, ya vimos la entrevista, historia oral, grupo focal también. El grupo focal utiliza mucho la investigación cualitativa. Yo aquí no le recomiendo porque ser un grupo focal ya se dificulta porque tienes que unirlos, tienen que charlar y hacer eso hay que ser realistas también, ¿verdad? Hacer eso, hacer que personas platiquen, a veces ni siquiera platican en la hora de la comida, ahora hacer que platiquen para una problemática que a lo mejor ni siquiera les interesa, pues es muy complicado, ¿no? No tienen tiempo porque el poco tiempo que tienen es para almorzar, es para ir al baño, no sé. Es poco tiempo que hay libre en el trabajo, a la hora de salida prácticamente todos salen huyendo, nadie se quiere quedar. Entonces todas estas técnicas que están, grupos de conversación, parecido al grupo focal, pues funcionan inclusive también cuando tú te dedicas totalmente a la investigación. Las menciono aquí para que las conozcan. Definitivamente, por favor, quédate con la encuesta, con la entrevista, con la observación, con los cuestionarios, ¿sí? Otros ejemplos de instrumentos, pues el guión de la entrevista, la guía de observación, la guía de preguntas, hojas, copias, utilizas foto, video para grabar, que repito, casi nadie te va a dejar que lo hagas. Las instrucciones que vienen ahí en la fotocopia son parte de los instrumentos, un examen, una planeación, son más ejemplos de instrumentos por si lo quieres conocer. Bueno, pues gracias por su atención. Esto fue las técnicas e instrumentos de recolección de obtención de información. Soy el maestro Jesús David Camello Rangel, maestro en educación superior, liceo en educación secundaria, doctorante en innovación educativa. Que tengan un excelente día. Dejo mi correo para cualquier asesoría. Ahí poco a poco, conforme voy dándole seguimiento a los correos, a las preguntas que me van haciendo, pues lo trato de hacer en la brevedad posible. Que tengan una excelente tarde y gracias por ver este video. Que siga adelante con la tesis. Vamos muy bien.